Blue cuando Colombia está al aire. Estábamos hablando ahorita del paro, de cómo ya salieron de hablar precisamente de los líderes del paro en la reunión que estaban teniendo en CAFAM, pero que mañana igual hay movilización y el jueves van a llegar sí o sí a la Plaza de Bolívar. Vamos a ver qué pasa con esos enfrentamientos. Sin embargo, el presidente Duque ha intentado hacer unos acercamientos con la clase política tradicional. El presidente Duque ha empezado a hablar con el jefe de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. También ha estado hablando con el líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y empieza a haber movidas básicamente del mandatario para acercarse a esos partidos que se habían declarado como independientes para ver si logra tener un mejor manejo en términos de gobernabilidad. Por eso hoy hemos invitado a 3 congresistas, a 3 senadores, cada uno representante de un partido político, uno de Cambio Radical, otro del Partido de la U y otro del Partido Liberal. Porque nos preguntamos si esos acercamientos del presidente Duque con los partidos tradicionales podrán detener las manifestaciones en las calles, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a hablar hoy, entre otras con el senador de Cambio Radical, el doctor Germán Barón. Doctor Barón, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Un saludo a los compañeros, a Rodrigo y a la audiencia. Y precisamente empiezo con usted, que es de Cambio Radical. Ayer ya anunciaron ustedes que iban a apoyar, entre otras cosas, algunos puntos de la reforma tributaria. Y la gente en las calles lo que está pidiendo es precisamente que la reforma tributaria y esa discusión se detenga. Es uno de los puntos del pliego de peticiones. Entonces, ¿no siente usted que hay como una desconexión incluso de los partidos tradicionales, entre otras cosas, con la gente que está en la calle? Bueno, hay que entender varias cosas. Una, la legitimidad de los partidos está en entredicho por obvias razones. Quienes manifiestan su inconformidad son los estudiantes, los sindicatos, la población en general que no se siente representada en unos partidos que están en el Congreso. Ese es un primer hecho. Segundo, el presidente tiene que mirar a los partidos políticos, por supuesto. ¿Por qué? Porque cualquiera de las inquietudes que plantean quienes están en la protesta tiene que ver con un marco jurídico que debe cambiar. ¿Y quién desarrolla ese marco jurídico si no es el Congreso? Si la molestia, si la inquietud, si la inconformidad surge, por ejemplo, de lo que es una tributaria, una pensional o una reforma laboral, pues ¿cómo se van a modificar las circunstancias sobre esos 3 aspectos si no es desde el Congreso, que en un Estado de Derecho es el que le corresponde hacer el marco jurídico para evitar que las circunstancias que dieron origen a la protesta persistan? En ese sentido, entonces, el presidente hace bien en llamar al Congreso y hace bien el Congreso en atender el llamado y mirar a ver de qué manera va a reformar esos aspectos para evitar que la protesta encuentre circunstancias que la justifiquen. ¿Qué pasa también? Mire, en el caso de la tributaria, Camila, pues claro que sería muy fácil decir que no a una tributaria. Nosotros en muchos temas no hemos acompañado. Lo que dice la gente en las calles, y esa es la pregunta a lo que yo voy, ya los voy a saludar precisamente a nosotros 2 congresistas que están aquí en la mesa de trabajo, es, óigame, estamos en las calles manifestando porque queremos precisamente que no se discuta esa reforma y que se esperen a que hablen con nosotros. Y entonces, por eso la pregunta es, ¿será que el presidente, porque se sentó con el líder de un partido tradicional, Cambio Radical, va a frenar esas manifestaciones? No las va a frenar, pero sí falta una comunicación eficiente de parte del gobierno. Y se lo explico desde 2 puntos. Uno, primero, desde el punto de vista educativo. Recuerden que el año pasado, durante 3 meses, colapsó la ciudad, colapsó el país por cuenta del paro educativo. A los 3 meses se llegó a un acuerdo. Según la información que yo tengo, se comprometieron a entregar 4.2 billones para educación. El 60% de quienes protagonizan las protestas son los estudiantes. Uno se pregunta, ¿será que el gobierno cometió un error y no cumplió lo que se ha comprometido el año pasado? O 2, lo cumplió y no ha tenido la capacidad de comunicar para evitar que el estudiantado persista en una protesta, porque es evidente que 4.2 billones que entrega un gobierno, pues es una suma importante dentro del presupuesto nacional y tal vez es de las más altas que ha entregado el gobierno alguno. Y con respecto a la tributaria, pues la tributaria se tiene que seguir dando. Ahora, hay que oírlos, hay que incluir los planteamientos que ellos hacen, pero lo que sí es evidente es que no se puede simplemente paralizar, porque si no cambian las circunstancias el paro va a persistir. ¿Y cuáles son las solicitudes? Las estábamos conversando ahora con los congresistas, temas que tienen que ver con exenciones
con reglas más justas, con ampliación de una base tributaria para sectores que nunca tributan y que aquí lo que siempre ha pasado es que les incrementan porcentualmente a los formalizados en detrimento de aquellos que logran evadir o eludir el pago de sus obligaciones. Y entonces, cuando uno ve esa circunstancia, uno lo que dice es, en esta crisis yo creo que hay una oportunidad de oro para el gobierno para lograr cambios en los marcos jurídicos que por presión de las mismas protestas el Congreso no se va a negar a realizar. Pero permítame, doctor Barón, saludar a su vecino de mesa hoy aquí en Mañanas Blue, el doctor Guillermo García Realpe, que es vocero del Partido Liberal. Otro partido que, igual que Cambio Radical, se habían declarado en independencia, que también su líder, el expresidente César Gaviria, ha tenido acercamientos con el presidente Iván Duque. Y lo que dicen incluso, senador García Realpe, es del partido del presidente Duque, que lo que pasa es que ahora sí les van a empezar a dar mermelada, que ahora que ustedes están haciendo los acercamientos, y como dice quien es Paola Holguín, ¿no? Paola dice que ya no llama mermelada sino Nutella. Entonces, yo digo Arequipe. Y usted le dice Arequipe. Ya voy con usted porque usted está de partido que dice que es de gobierno, pero usted está en disidencia. Entonces, le pregunto a usted, senador García Realpe, y es, estos acercamientos o estas conversaciones del expresidente César Gaviria con el presidente Iván Duque, ¿son para qué? ¿Para que les dé representación política? ¿Para qué? Camila y Rodrigo, todos los oyentes, un saludo especial a los colegas de la mesa. Bueno, la pregunta con la que usted invitaba, que si con los diálogos con los partidos tradicionales se iban a frenar la protesta, digamos rotundamente no, por muchas razones. En primer lugar, el rol de los partidos, y en nuestro caso del Congreso, es totalmente diferente al rol que están desempeñando los voceros y los promotores del paro, que son sindicalistas, que son estudiantes, que son ambientalistas, que son indígenas, que están reclamando respeto por derechos fundamentales y por la vida, campesinos por otro lado. Claro, pero ustedes, senador, son representantes de esa ciudadanía, porque ustedes precisamente son la voz del pueblo en el Congreso de la República. Pero la convocatoria la hacen líderes sociales, ciudadanos de diferentes... Pero líderes sociales que ustedes también representan. Sí, pero no hemos convocado ni el paro, ni creemos estar, en nuestro caso no lo estoy, para, por ejemplo, representar a los estudiantes, a los sindicatos, porque ellos tienen sus propios voceros y sus propios pliegos de peticiones. Los 13 puntos del pliego de peticiones son de amplio contenido, diverso contenido, y nosotros ahí poco podemos hacer. Lo único que podemos hacer es, si hay acuerdos entre la conversación o el diálogo nacional del gobierno con los voceros del paro, cumplir unas tareas legislativas. Por ejemplo, el tema de la agenda anticorrupción. Pero entonces le entiendo, según eso, senador, tributaria. Discúlpeme la interrupción. Le entiendo entonces, según eso, es que a usted no le parece que esas reuniones con los líderes políticos por parte del presidente Duque vayan a ser tan eficientes en medio de esta coyuntura del paro y de las manifestaciones en la calle. Frenar el paro o dar respuestas al paro y a las manifestaciones, no. Pero yo estimo que el presidente llame a los voceros de los partidos, o en este caso a los jefes de los partidos, a hablarles de una agenda legislativa. En nuestro caso, nosotros estamos abiertos a una agenda nacional. Una agenda nacional en muchos aspectos de paz, etcétera, etcétera, pero no una agenda partidista, que es la que ha primado en este gobierno y en el partido de gobierno. Pero y ahora le doy la bienvenida a usted, senador Armando Benedetti, que usted es del partido de la U, partido de gobierno, pero usted está en disidencia, ¿no? En oposición. En oposición, pero que es una situación muy rara y muy extraña. Su partido de gobierno, usted está como Manguito, solo que al revés. No, bueno, sí, no, sí, es independiente. A veces básicamente. Sí, a veces no. Gracias por la comparación, sobre todo la física. Eso se llama ser opositor del partido de gobierno. No, gracias por la comparación, sobre todo por lo bonito que es Manguito. Pero Manguito es así, Manguito se eligió con un partido que tomó una decisión, pero está haciendo otra cosa distinta. Me siento honrado por lo simpático que es el señor Manguito, por eso le digo que no tengo ningún problema en la comparación. Bueno, yo contesto más por el lado de García Realpe. Lo que está sucediendo en las calles no tiene nada que ver con movimientos políticos, tiene que ver con movimientos sociales, creados ya que la gente está mamada, cansada de la desigualdad, del desempleo, que
realmente eso es lo que hoy está en la calle. Entonces, por eso hoy usted pregunta, en los acercamientos políticos que está haciendo el presidente, ¿por qué los está haciendo? Para mi manera de ver, son dos temas diferentes, que él los maneje desarticuladamente y a veces díscolamente, es otro cuento. Pero yo entendería que el acercamiento con el Partido Liberal y con Cambio Radical es porque él empieza en las calles. Está pasando algo que es inusitado, que nunca había escuchado en la vida política, ni ahora ni hace muchísimo tiempo. Es que la gente empieza a decir, ¿será que se cae? ¿Será que se cae el presidente? Entonces, ese tipo de acercamiento político... Usted dice que el presidente se está reuniendo con la clase política tradicional, entiéndase Cambio Radical, entiéndase el Partido Liberal, porque tiene miedo de que se puede caer. No solamente porque pueda tener ese miedo, sino que esos comentarios que están en la calle hay que callarlos enseguida. Y cuando alguien tiene el respaldo de los militares y del Congreso, tiene más de la mitad de la vida salvada. Pero ahí yo le pregunto, pues entonces, doctor Barón... Pero termino con una cosa. Un gobierno tiene dos aspectos en los que se sustenta, o en la clase política, como lo hizo Samper, o tiene una opinión que jalona a la clase política por inercia, como fue el primer gobierno de Álvaro Uribe. ¿Por qué tiene que llamar a los partidos? Primero, porque ese temor del que habla Armando yo creo que es lejano, pero segundo, porque la única manera... Sí, se comenta. Pues tanto que lo comenta el doctor Fernando Londoño, que es del propio partido. Pero a lo que voy es a esto, porque si resultado de las conversaciones con quienes están en el paro y el gobierno pretende hacerlo con seriedad, que es lo que todos esperamos, el Congreso será quien tenga que reflejar jurídicamente los cambios para evitar las circunstancias que produjeron el paro. Y darle legitimidad a cualquier cambio que vaya a suceder. Pero ahí le pregunto al senador García Realpe, y es, acá el doctor Barón está hablando y se está haciendo referencia a lo que pasó en el gobierno de Ernesto Samper, y es que lo mantuvo la clase política. Pero eso aplicará a la época de hoy. Es que hoy todo es muy distinto. Hoy estamos en la época de las redes sociales, estamos en la época de las manifestaciones en las calles. Yo no creo que vaya a operar porque las circunstancias son muy diferentes. Antes un pronunciamiento de los partidos era lo que atendía a la gente, porque entendía a los partidos como los voceros de la sociedad. Ya no existe ese pronunciamiento. Pero en medio de todo esto al gobierno solo le queda tratar de aferrarse a lo que tradicionalmente ha sido una política que permite sostener un gobierno. Camila, hay que ver qué hizo el presidente enseguida del paro del 21 de noviembre. Invitó a una conversación nacional a los voceros del paro y los quiso revolver ahí con empresarios, pero también llamó transportadores, llamó a muchos sectores más. Entonces quiso aquí hacer un sancocho social entre los movimientos sociales, empresarios, y ahora nos está llamando a los políticos, a los directores de los partidos. Yo pienso en el mismo sentido de Armando. Yo pienso que el presidente está buscando apoyos en todos los frentes de la sociedad colombiana, del país. Pero déjeme decirle lo siguiente, para que a nadie se le siga pasando, pero nadie le ha hecho tanto daño como su propio partido. ¿Cómo le parece? Pero ahí es donde yo le pregunto, Fernando Londoño, mire lo que hizo ayer un senador que fue a insultar al presidente del Centro Democrático, que fue a insultar al presidente del Congreso, del Poder Legislativo en Colombia, a descalificarlo con palabras soeces. Eso le ayuda. Claro. Al presidente Duque. Claro, porque ahora tiene el presidente no le ayuda. Entonces está buscándonos a todos para que lo defiendan del Centro Democrático. Mire, Camila, uno de los temas que la gente más ha reclamado es la lucha anticorrupción. En Senado la aprobamos. Pero ¿sabe qué sucedió para que se hubiera podido hundir medianamente rápido en la Cámara? Que duramos casi 4 semanas, lo recuerda el senador Armando, debatiendo temas que políticamente sabíamos que se iban a gastar 2 meses. ¿De iniciativa de quién? Del partido de gobierno. Así es. Elección del fiscal, tribunal de aforados, cuando lo que estábamos era mirando una reforma a la justicia y una anticorrupción que hubiera podido funcionar muy bien si ellos mismos no se hubieran metido la rueda entre los palos. Yo quiero agregar una cosa, Camila. A ver, senador Benedetti. Lo que hemos venido hablando, o sea, queda clarísimo que lo que está sucediendo son movimientos sociales y no políticos. Exacto. Totalmente. Y ahí le pregunto a usted, el presidente está buscando apoyos. Usted dice para que se le vaya la idea a la gente de que se puede caer. No, a ver, todos en la calle se preguntan, ¿se va a caer o no se va a caer? Eso nunca ha pasado en este país. No, tampoco todos, algún sector, pues. Bueno, pero a ti te lo preguntan. Si tú eres cercano al gobierno, te lo preguntan. Si eres lejano al gobierno, ¿se cae o no se cae el presidente? Claro, te lo han preguntado. No, aquí mismo nosotros se los preguntamos a los convocantes de la marcha y dijeron que no. Por eso entonces sigo con la idea. Ya que ese run está por ahí en la calle,
usted tiene que empezar a decir, yo estoy fuerte en el Congreso, no me van a fregar, yo estoy fuerte por acá. Pero yo quiero darle esta teoría muy corta de Chantal de Mouffe, que es una politóloga del Westminster. Ella dice que hay dos ideas que se contraponen y se anulan. Pero anda usted muy de ideas de centro izquierda, ¿no? Con Chantal Mouffe usted. Igual a Manguito. Está igual a Manguito. No, siempre. Está como Manguito, siempre llega con un autor extranjero. Manguito no la ha leído, pero Manguito no la ha leído. Es muy innovador. Los Benedetti siempre fueron liberales. Ellos tienen un grupo de estudio con Manguito. Sí, claro, tenemos la misma UTL. Entonces, dice que hay dos ideas que se contraponen. Una, cómo nos elegimos, y la otra versus los derechos individuales, los derechos humanos, las ideas progresistas. Y nosotros siempre estamos dando la lucha, digo, nosotros, Occidente, es en el tema liberal, de individuales, y parecería que ya está chuleado cómo nos elegimos. Y como nos elegimos, eso hizo agua y eso naufragó. Por eso lo he dicho en algunos Twitter. Lo dije el día del discurso de la posesión del presidente de Santos en el 2010. Dije, nosotros no representamos a nadie. Nosotros terminamos representando 40.000, 50.000 personas. Y en la forma que nos elegimos, termina destruyendo todo lo que... Venga, yo le voy a hacer un comentario, senador Benedetti, que es lo que piensa mucha gente. Y piensa mucha gente de usted y piensa, por ejemplo, mucha gente de Roy Barreras. No, pero yo no los quiero comparar ni mucho menos. Que me parece muy interesante lo que usted está diciendo. Entonces cita a Chantal Mouffe, dice la democracia representativa está haciendo agua, la gente ahora quiere democracia participativa, quiere la democracia está en este momento... Hay que hacer, pero ese problema no es de aquí en Colombia, es de todo Occidente. De acuerdo, Mira lo que pasó en pero París, la gente dice, oiga, pasa en España, en Armando Barcelona. Benedetti, Roy Barreras, hablando de estos temas, cuando han sido la clase política tradicional, cuando se les ha dicho, a ustedes se les dice constantemente que tienen mermelada, que han sido de esos políticos que han saltado de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué me comparas con Manguito y con Roy? Tú estás pasando de calidad. No, por eso le digo, porque hay gente que dice, oiga, súper interesante lo que está diciendo el senador Benedetti. Ya le digo por qué. Ese cuento de que uno es, ¿cómo fue que usted dijo que éramos de la política tradicional? Pues acaba de pasar unas elecciones de consejo, asambleas y alcalde. No tuve ningún candidato y puse varios tweets, ni de alcalde, ni de gobernación, ni de asamblea, ni de concejales. Yo no tengo esa estructura. Así que a mí no me pueden decir que soy un cacique o que tengo ese tipo de poder local. Si usted revisa toda mi ¿Pero cuánto votación, tiempo lleva usted en el Congreso de la República? ¿Ya 4 periodos más o menos? Este es el cuarto, sí. Cuarto, exacto, 16 años, va para 16. Pero si usted revisa, yo no tengo esos poderes locales, que es lo que le molesta a la gente, o esos feudos, no los tengo. Si usted revisa en votación, saqué 5 aquí, 4 acá, 8 acá, 10 en Bogotá, 10. Me toca rebuscarme por todo el país porque yo no tengo ese tipo de estructura, ni esos feudos locales, ni absolutamente ningún tipo de esa burocracia que es la que realmente hace que se elija regional. Usted ve los del Atlántico, todos arrancan con 40.000 votos allá. Los del Valle del Cauca, todos arrancan con 50.000 votos allá. Yo que soy de Bogotá, arranco con 14, que soy de Barranquilla, arranco con 15. O sea, pero entonces, me toca hacer las cosas diferentes. Pero entonces ahora yo les hago la siguiente pregunta, el senador Valor Senador García Realpe, y es, si el presidente Duque hubiera iniciado su mandato teniendo una mejor relación con los partidos de ustedes, por ejemplo, con los partidos independientes e incluso con la oposición, ¿no tendría estas manifestaciones en las calles? Podría ser, pero mire, pero mire lo de son sociales, no de partido. Camila, esto no es una circunstancia exclusiva de Colombia, ya pasó con los chalecos amarillos en Francia, le pasó a Lula le pasó a Dilma Rousseff en el 2013, le acaba de pasar a Chile, Islandia. Es decir, hay una serie de elementos nuevos que son diferentes a los cotidianos que siempre han regido la política, el tema de las redes, la forma en que la gente se inventa la protesta, la protección de la protesta, que es un elemento que es importantísimo. Y creo que si hubiera tenido el apoyo de los partidos, se hubieran podido hacer algunas modificaciones, pero no las suficientes para evitar un malestar que, si usted lo revisa, no tiene una sola causa, sino tiene miles de causas. Estamos hablando desde la resolución para consumir aleta de tiburón que expidió el ministro de Agricultura, el fracking, la pensional, la tributaria y la laboral. Camila, usted toca un tema que vos lo mira. Perdón, un minuto, Armando. Lo que uno encuentra es que ni siquiera en la forma en que se viene llevando a cabo la discusión se ha llegado a un tema unívoco que permita llegar a la discusión claramente. Yo les daba el ejemplo del tema educativo.
Esa plata, entonces, ¿qué pasó? Si no la entregaron, entonces están completamente justificadas las protestas porque los estudiantes les tomaron el pelo después de un año y de 3 meses de paro. Pero si las entregaron, hay una comunicación que no se hizo. Entonces, yo sí creo que en el fondo hay unas circunstancias muy diferentes de política que ya no se pueden manejar exclusivamente con el manejo de los partidos. Es decir, senador García, si el presidente Duque hubiera tenido buena relación con Cambio Radical, buena relación con los liberales, buena relación de creo. gobernabilidad, ¿las marchas no se habrían presentado o sí? Bueno, tuviste hace 7 minutos una gran pregunta. ¿Qué de diferente hay entre el tiempo de Samper, que estaba en riesgo de caerse, y hoy? No digo que está en riesgo el presidente, sino No, eso es un los rum comentarios. que dice el senador Benedetti, que por eso es que Este se reúne país el presidente es Duque con los totalmente políticos. diferente. Yo te contesto Es esa pregunta. totalmente diferente. Hoy definitivamente hay una democracia en materia de información, de acceso a la opinión por las redes. Hay otros elementos fundamentales, que es el tema ambiental, que es muy sensible. Hoy contigo coincidimos mucho el tema ambiental y animalista, en fin. Hoy ese es un factor no de poder, sino de opinión muy fuerte. Entonces, yo veo que hoy está muy diferente. Entonces, hoy los partidos políticos ocupamos un lugar más limitado, más precario, en representación de una sociedad ya diversa. Así es. Sensible, informada, crítica. Pero informada, yo no y sé. Entonces, los partidos ya no le podemos dar la mano como en su tiempo le dieron a Samper, sobre todo con la misma efectividad. Segundo, otro temita. Lo que usted nos comenta, ¿qué pasaría si el presidente Duque hubiese Hace un año y medio empezado hablando pero mire con cómo ustedes. arrancó el 7 de agosto en el discurso de Macías. No, por eso le digo, Un por vaciadón para Así todo es, el mundo. así es. Y resulta que Pero acá mi doctor Pombo dijo todo el tiempo que ese Camila, discurso de Macías es distinto a Duque. No, pero eso bueno. dijo usted ayer. Pero ojo, que la Igual, celebración distinto, no pero fue son en la misma Palacio, la celebración fue en la oficina del doctor Álvaro Uribe, y ahí lo felicitaron a Macías, el partido de gobierno, ¿se acuerda? partido de gobierno. Que por ahí entró un noticiero y se pregunta filtró. la otra Pero cosa que déjeme- hizo agua, déjeme además de la terminar, representación. porque Quisiera yo hacer soy una politólogo, interpelación. además de ambientalista. En este análisis, mire, el Centro Democrático y el presidente nunca miraron que en esos 10 millones de votos, 10.5, solamente había 2 punto y pico del Centro Democrático, con su doctrina, con su dogma. Había votos del Partido Liberal, votos de Exactamente. Cambio Y Radical, votos del Partido de la U. había votos que le tenían miedo a Petro, y muchos. Entonces, cuando pasó el miedo de Petro, se bajó el desencanto de la candidatura de Duque, sí, que era el contra Petro. Entonces, ahí empezó a hacer agua la opinión de Duque, de la noche a la mañana. ¿Ustedes se dieron cuenta? Claro, Que eso- no tuvo los yo quiero- nervios. a ver, yo No quiero tuvo una nervios, razón pero- que fue la pero déjeme polarización terminar, para lograr pero déjeme llegar a la terminar. presidencia. ¿A dónde voy? Definitivamente, a pesar de eso, no hizo una agenda nacional, sino una agenda partidista, en contra de la paz, con las objeciones, con Santrich, con Guaidó y todos sus elementos doctrinarios. Y ojo, y ahí se equivocó el presidente. Pero nos Ya. estamos centrando, perdón Camila, permítame hacer una pregunta al senador Sí, que Benedetti está sobre esto. pidiendo la Sí. palabra hace Creo que es el rato. Nos programa de estamos- radio que ojo. menos he hablado en toda mi vida. Pero- Gracias a Dios. No, mentira, no, este es invitado. Bombo, bombo. Voy a Mire, fregar, no, vengan, mire. Hay dos enfoques. Uno que ya está suficientemente estudiado y es la necesidad política que tiene Duque de acudir a los partidos políticos, pero también a los gremios, sindicatos, etcétera, para no caerse. Yo respeto esa visión. Pero hay otra que planteó al principio de esta entrevista el senador Germán Barón, que me parece aún más interesante, y es que lléguese a donde se llegue a cualquier acuerdo, de alguna u otra manera va a tener que pasar por el Congreso de la República. Y en ese orden de ideas simplemente planteo una pregunta, senador Benedetti. Los acuerdos, digamos, las 13 propuestas se condensan en 3 puntos fundamentales. Acuerdos de La Habana, 150 billones de pesos. Acuerdos sociales, alrededor de 20 billones de pesos. Ley 1448, que es víctimas y tierras, 115 billones de pesos. Estamos hablando de 165, 180 billones de pesos. 15 años. A 15 años. ¿De dónde sacar la plata que ustedes, como congresistas, todos ustedes, van a tener que salir a definir en el Congreso de la República, senador Benedetti? A ver, yo empiezo diciéndole a usted que esos 150 millones de pesos a 15 años. 250 billones. No, 250. Por eso. 150 solo el acuerdo. Bueno, a ver.
Eso, los recursos hay. Lo que pasa es que yo siempre he creído que hay que encaminarlo. Por ejemplo, usted podría fortalecer solamente el punto 4 del acuerdo que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Eso ayudaría además a comercializar los productos que sacan los campesinos. Eso ayudaría a hacer vías de acceso para poder comercializar los productos. Si usted se enfoca ahí, usted ya está resolviendo con los mismos recursos que va a hacer para otras cosas, metérselo a la paz, por ejemplo, en ese tipo de acuerdo 4, y usted lo que es el tema de por lo menos rural, de agricultura, usted lo va a sacar hacia pero no adelante. me dan los números y le voy a dar 2 cifras provenientes del Ministerio Nacional de Planeación Nacional. Es que se lo digo, para el acuerdo de La Habana nos estaríamos gastando a la rata de inversión del 2019 entre 60 y 70 años, porque Eso en este dice, año, perdón, se lo digo, cifras oficiales, ya ustedes la discuten, eso, ni me ha faltado, la de Carraquilla. pero aprobada además por el presupuesto nacional que ustedes aprobaron, 2 billones de pesos. Y en lo que tiene que ver con la sustitución, con tierras y además cultivos ilícitos y además indemnización colectiva o individual de víctimas, estamos hablando de cerca de 115 billones de pesos porque solo hemos indemnizado el 20%. Pero cuando usted oye hablar a Archila Lo dice, dicho, ¿de dónde los recursos, senador? Es que una cosa es Carrasquilla, que es el más perverso a mí planeación nacional también. Entendí Hacienda. Bueno, Hacienda y planeación. Por eso que Hacienda, regalías ya. todo lo de Hacienda, Pero yo ahí le mando un salvavidas, Pero que planeación hoy es de Carrasquilla. A ver, el Bueno, pero viceministro pasaron de por acá. Carrasquilla, Y pasaron ahora por está la planeación. planeación. Carrasquilla es más perverso. Pero yo quería contestar una pregunta que usted había hecho antes, es que si se hubieran presentado... Conteste lo que le No, preguntaron. porque es que no me han dejado hablar. A ver, hable, senador. Oiga, le insisto, Déjeme, yo le contesto a Rodrigo, déjeme decir, yo le digo a Rodrigo qué es lo que pienso sobre eso. Mire, uno no puede en un país terminar pretendiendo que todo el presupuesto acoja las necesidades de la sociedad, porque eso es irreal. Lo que debe mostrar el gobierno, eso me parece responsable. lo que debe hacer el gobierno es mostrar el cambio de tendencia. Por ejemplo, una de las mayores dificultades de los que están protestando y de lo que más los anima es el tratamiento del proceso de paz. En eso no se requería que fuera el 100% de la totalidad de recursos comprometidos, sino una voluntad política que mostrara que el gobierno no está polarizado. Y esa no se ha visto. Entonces la gente lo que siente es que después de semejante esfuerzo que se hizo para poder llegar a un acuerdo, estamos desperdiciando muchos años de una paz que seguramente con otra actitud hubiera no podido... dicen eso, senador. No, Acá lo estuvimos, muchos sí. en esta misma silla. Pero muchos sí. Pero muchos sí. Diciendo los convocantes, el paisista dijo hay líderes que están estudiantiles. pidiendo hasta Mire, 380.000 millones de pesos. Es que ese es el problema del paro. Muchos sí. El paro usted es muy difícil para el presidente. Ahí le ayude ese pedacito continuo. ¿Con quién se tiene que sentar? Entonces usted preguntaba, Camila, si hubiera empezado con los partidos, ¿hubiera habido protestas? Sí las hubiera habido. ¿Por qué? Porque es un tema social, no tiene nada que ver con la política. Que muy seguramente a nadie se le hubiera pasado por la cabeza de que el señor se iba a caer si hubiera empezado con los partidos. A nadie se le hubiera pasado por la cabeza si hubiera empezado con los partidos. Pero como él está débil ante los empresarios, usted se siente en un aeropuerto y eso pasa un hacendado y se queja del presidente. Pasan los constructores, pasa todo el mundo y dice, están perdidos. La palabra que siempre, la frase que terminan diciendo es, no saben dónde están sentados. Y están hablando de los ministros, que yo fui lo primero en decir que era el peor gabinete. Y usted es una pregunta... Pero ahí lo voy a interrumpir porque usted habla de los ministros. La primera pregunta que usted hizo, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria? Eso va a exacerbar a la gente en la calle, no 10, sino 100 veces más. Pero mire, usted habla de los hay que ser ministros. responsables en una cosa. Mire. Uno no puede pretender que haya unos cambios si de donde procede el dinero, que es lo que permite hacer cambios reales, que es una reforma tributaria, no se pretende presentar. Sí, porque es que ahí van a terminar los ricos, como siempre. van a terminar perjudicando a la gente más pobre, porque donde no haya reforma tributaria, las calificaciones, el dólar se dispara, las exportaciones, y quienes son medianos y pequeños acaban quebrados o arruinados, porque la circunstancia no puede ser sin una tributaria. Eso es lo que yo llamo la atención, y sé que no es políticamente lo correcto, pero a la gente hay que decirle la verdad sobre eso. Lo que pasa es que usted tiene razón cuando dice están perdidos. Cuando uno mira las pensionales, por ejemplo, que es uno de los temas que más entusiasma a los que protestan, uno ve y dice, ¿por qué no miramos las cifras para que el Congreso, aprovechando la crisis y que la gente que está afuera protestando le va a dar legitimidad, pueda sacar reformas en las cuales
elecciones el gobierno tendría la mejor oportunidad para darse unas grandes pelas Pero que no está legitimaría la opinión pública. Y no está pensando en eso, Usted lo ve, exactamente. están perdidos. Entonces, viene ese problema de esa ley que, como dice, no se necesita, aunque yo creo que hay que revisarlo. Con García Real hemos hablado de que hay que quitar una cantidad de glosas, que cada glosa le van quitando impuesto una cantidad de gente. 221 gabelas tiene el sistema tributario colombiano. Y cuidado, esa ley también es para poner contento a los empresarios para que tampoco te sientas tan débil. Cuidado. Pero también. permítame, porque esta es una mesa descentralizada y de hecho eso piden también en las calles los manifestantes. Póngase los audífonos, senador Benedetti, porque probablemente va a tener que escuchar las preguntas de mis compañeros que no están en Bogotá, porque están en diferentes partes de Colombia. Valeria. Pues es que yo quiero justamente preguntarle al senador Barón, porque él dice que la agenda, digamos, es nacional y que hay un tema que es un consenso político que no tiene nada que ver con el consenso, digamos, social que está pidiendo las calles en este momento. Pero uno ve lo que están pidiendo en las calles y hablan de la reforma tributaria. Y ve la foto de ayer y sale Vargas Lleras con el presidente hablando que van a pasar la reforma tributaria. Uno no puede tampoco tapar el sol con las manos. La gente en las calles está pidiendo que lo político se refleje en lo que ellos quieren. Y ustedes están yéndose por otro lado. ¿No le parece que pasar esta reforma tributaria con estas exenciones como están, es ir justamente en contra de lo que están pidiendo las personas en la calle? No hay texto todavía. Cuando salga el texto, si se sigue reflejando, como lo decían mis colegas acá, unas exenciones que suman más o menos 80, 90 billones o puede ser más, pues tienen toda la razón en seguir protestando. Lo que no se puede dejar de lado es que tiene que seguir la discusión, tiene que reflejar lo que la gente está pidiendo, que es acabar con unas exenciones que son absolutamente injustas y reorientar un presupuesto para que de verdad llegue a quienes han venido padeciendo circunstancias económicas muy difíciles. Hugo Mario, Sí. en Cali. Camila, pues muy interesante todo lo que hablan los congresistas, pero yo sí quisiera preguntarle a ellos, primero al senador Benedetti, si cree que esta crisis por la protesta social en las calles y este acercamiento de las últimas horas entre el gobierno Duque y el Congreso, o los partidos mejor, pues va a terminar normalizando una relación que en el pasado ha incluido esa relación presidente-Congreso, los llamados auxilios parlamentarios o cupos indicativos, porque hasta ahora creo el presidente los ha tenido, no sé si a ustedes, pero sí a muchos congresistas en abstinencia total. Sí, esa que el de la famosa mermelada que incluso ellos mismos bautizaron. Yo lo que he dicho siempre, Hugo, es que este no es un movimiento, lo que la gente está protestando, quienes están protestando en la calle no pertenecen a ningún partido ni a ninguna afiliación política, son más que todo protestas sociales. ¿Por qué? Por la desigualdad que vive el país, porque la gente está mamada, porque no tiene empleo, porque el país está desmoronando y porque la educación no es la que es, porque no hay acceso a la salud, ¿me explico? Entonces, eso está claro, pero la pregunta es si la coyuntura va a servir para normalizar esa relación entre el presidente y los congresistas, que históricamente ha incluido los auxilios y los yo le respondería cupos que sí. indicativos. Es gracias a la crisis que él está recomponiendo la relación con los partidos y desde mi punto de vista es también para empezar a echar raíces y que se vaya la idea esa de que se pueda caer. Pero usted, pero lo que le preguntaba, o sea, vuelve la mermelada. Va a ser exitosa esas negociaciones. Es que nunca se ha ido. Es que ese es el cuento que yo he venido criticando y señalando desde hace meses. Claro que hay, se llama Arequipe. Ahora, ¿cómo la hacen? Es que cuando hay una reforma tributaria, los ponentes y la Comisión Tercera puede meter el artículo que le dé la gana de producto de una negociación que son intereses oscuros solamente para ellos. Y entonces, a través de ese es un tipo de mermelada peor todo. Ese sí que es arequipe tóxico, porque lo que están haciendo ahí es que cada persona, cada interés particular, mete su articulito como pasó en la reforma tributaria, como pasa en el presupuesto. Entonces, no le dan una representación a alguien, no le dan un instituto descentralizado. Pero los señores de la tercera, cuarta y otros más pueden meter su articulito con un interés particular. Senador García Real, de lo que está hablando precisamente el senador Benedetti, de cómo que ya ahí es arequipe y no mermelada, que se hace de manera distinta. Arequipe y de tóxico. lo que decía Valeria sobre esa foto del presidente Duque con Germán Vargas, que parece una bofetada a la gente en las calles. Y termino cosa, y Hugo, y todo el jefe de toda esa bandola es el señor Londoño, viceministro de Hacienda, y de Carrasquilla. Es una banda. Pero ahorita nos explica esa banda de la que usted está hablando, porque me parece muy delicado. Jefatura, la banda. Pero le pregunto a usted, senador García Real, sobre César Gaviria. Hemos hablado mucho de Germán Vargas, acá líder de Cambio Radical, pero y César Gaviria, también se dice mucho que entonces ese acercamiento con el Partido Liberal del presidente Iván Duque y que César Gaviria vaya a sentarse allá es porque está buscando también algún nombramiento para su hijo Simón Gaviria. Y se alcanza incluso a mencionar, entre otras cosas,
cosas, ahí sí como dice el senador Benedetti, en los mentideros políticos que podría ser la embajada de Colombia ante los Estados Unidos después de la crisis de Pacho Santos. Entonces, eso es lo que está moviendo al Partido Liberal y de esa manera se siguen moviendo y siguen haciendo las cosas de manera tradicional como se ha hecho siempre, que es lo que ha molestado a la gente en las calles. Se van a mover por algo, pero no creo que sea por la embajada. Camila, miremos la nómina del Ministerio de Relaciones, de la Cancillería. La nómina. ¿A quién nombraron de embajadores? A los amigos y los familiares, a otros fantasmas, cónsules. A otros fantasmas, porque tú no escuchas noticias de ninguno de ellos. Si no escuchas a los ministros, menos a los embajadores. Un cónsul de primer grado gana 30, 40 millones de pesos con todas las gabelas administrativas y las comodidades, gastos de representación, en fin. Pues ahí han nombrado 20, 30, 40 cónsules cercanos al partido de gobierno. ¿Y eso qué es? Eso también es una manera. Eso dicen ellos, que yo creo que estamos equivocados. Pero para decir que ahora no existe nada de eso, eso es carreta. Eso es carreta. Y vaya a ver también los factores de poder que hubo y que se movieron ahora con las elecciones de las corporaciones autónomas. Porque no cuenta el presidente con el respaldo del Congreso. Todos los parlamentarios que ofrecían o todavía si están eligiendo directores que ofrecían los votos del gobierno. Entonces, no nos digamos mentiras. A ver, pero yo les hago una pregunta entonces para que seamos serios en esto, porque es que la pregunta de Gaviria no le he podido responder. Perdónenme. Sí, y va usted con su pregunta, senador Barón. Eres más calmado, usted es el que más ha hablado. En primer lugar, yo he estado callado. En primer lugar, Camila, no tengo ninguna conclusión del diálogo que ha hecho en los últimos días el presidente Gaviria, expresidente Gaviria, con el presidente Duque. No lo tengo. Pero déjeme decirle, en nuestro caso, y una corriente que hay al interior del liberalismo es de una defensa muy cerrada del proceso de paz. Que nosotros, ante eso, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de... Así les den ministerios, lo que sea. En mi partido no nos quedamos 4. Hoy estamos convencidos y seguimos convencidos que lo mejor que le puede pasar hoy a Colombia es continuar con la consolidación de la paz. Y ojalá abra las posibilidades de un diálogo exploratorio con el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto que lo respaldamos en ese aspecto al presidente Duque. Ojos cerrados, sin ningún llamado. Pero no puede hablar con la ni siquiera un tinto. Entonces, estamos en esas líneas y yo tengo que felicitar a Armando Benedetti y a Roy Barreras, que coincidimos con Roosevelt Rodríguez del partido de la U y muchos parlamentarios del liberalismo que estamos en esa posición. Entonces, aquí ni los periodistas, ni la opinión en general, la opinión social, nos citen o nos relacionen con el tema porque hay o no hay mermelada. Eso para nosotros es insustancial. Para nosotros, por ejemplo, es que implemente el proceso de paz. Así es. Que y lo hemos hecho con el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Pero yo también he ayudado en eso, pero es que yo no creo que ese sea el fondo del tema. A mí me parece mucho más grave mandarle a la opinión pública, a la ciudadanía, el mensaje de que todo es mermelada. Cuando hay acuerdos políticos, entonces es mermelada necesariamente. Yo les pregunto una cosa, ¿qué pasaría si el gobierno en un acto audaz pudiera nombrar a una persona como ministro de Educación que representara a los grupos estudiantiles? ¿Eso sería mermelada? ¿O sería entender un factor político que tiene injerencia en un gobierno y que le ayuda a resolver un problema? Como lo hicieron con el doctor Lucho Garzón cuando lo metieron en trabajo siendo presidente de muchas de las centrales obreras, o con Angelino, que después terminó siendo otra cosa, pero tenía el propósito de resolver los problemas, atendiendo una tendencia que para el gobierno es importante y que le ayuda a satisfacer unas inquietudes. Yo no vería malo que, por ejemplo, a esos estudiantes les diera una representación política. Deben tener gente que tiene la capacidad de interpretarlos y de sacar adelante lo que ellos vienen proponiendo. Ahora, que el gobierno no lo quiera hacer, será otra cosa. Pero lo que quiero decir, Armando, es que no estigmaticen toda clase de coalición como mermelada, porque es que la mermelada yo la entiendo más como la participación política perversa o tóxica de la que habla Armando para robarse la plata, pero identidad de propósito no necesariamente implica corrupción y además es necesaria en cualquier esquema político de cualquier país del mundo. En eso no se equivoquen y no le digan a la gente cosas que no son, porque entonces el día que hagan un acuerdo con un sindicalista o con un estudiante están mermelados. No puede ser, eso hasta allá no llega. Senador Benedetti. Más mermelada de los medios. Yo quisiera que cada medio diera la pauta oficial
nacional. Pero usted dice... Manda granadas, ¿no? El senador Granada. Ha hecho, pero yo le digo, yo no me entero, yo Camila Zuluaga no tengo ni idea de la pauta que hay de gobierno pero aquí, no te ni pongas idea. brava, yo lo que estoy hablando en general. yo No, estoy porque hablando como de usted Camila dice que Zuluaga, ustedes los ni de periodistas, poco. entonces yo le digo, en Yo la no dije vida me he periodista, enterado yo no dije periodistas. medios de comunicación. Medios. Pero entonces usted hablaba de una bandola, senador Benedetti, porque usted está mandando cañones y cosas así diciendo. De hecho, fíjate tú que parece ser el más inteligente porque casi todo se basó con algunas de las cosas que yo dije. Pero a ver, ¿qué era lo que usted estaba diciendo del ministro Carrasquilla Lo que yo vi en el presupuesto el año pasado, en el Plan Nacional de Desarrollo, que tú lo sabes, lo que yo vi era que en esas discusiones, en este año y sobre todo el año anterior, empezaron a que como no hay un liderazgo fuerte del gobierno del Congreso, me explico, allá lo que siempre había era que alguien llegaba, como nos tocó varias veces, con la reforma de la justicia o la política o la amnistía, indulto en todo, que siempre hemos estado de ponentes sin perder un solo proyecto importante. Y siempre estaba usted ahí, ellos llegaban con 4 temas. Y esos 4 temas, y para que entrara un 5.º tema había que negociarlo, y había que explicar, y había que estudiarlo. Y se iba llevando. Y había ese balance. Aquí lo que tú encuentras es que llegan con un tema y a medida que va rodando el proyecto van en 15 temas. Llegaron con un artículo como llegó la reforma a la política y después iban en 25, iban en 30. Entonces, esa cantidad de disparatos permite de que, por ejemplo, el señor de Hacienda llega con un tema de que necesita recuperar tanta plata y sabe dónde. Pero para que le voten los compañeros de la Comisión Tercera y Cuarta, les dice... Siempre ellos se presentan. Letra menuda. ¿Me puedo meter este articulito? Y todo el mundo sabe para qué este articulito. Claro, y meten el articulito. O le puedo quitar, no sé, para ayudar a los transportados, para ayudar a un gremio, Benedetti, lo que sea. Tú le quitas una I y una O a la reforma, y miren mis compañeros que están asentando la cabeza, que si tú le quitas una I, una O, una coma, a cualquier vaina del presupuesto, a cualquier cosa del plan de desarrollo, y esos son miles de millones de pesos. Doctor Benedetti, usted encuentra, le voy a hacer un chiste, que no quiero nombrar a la gente, pero usted encuentra que los señores... Pero se ha nombrado a todo el mundo. La señora tercera no, pero no mis compañeros. La Comisión Tercera y Cuarta, ustedes los miembros de la Tercera y Cuarta, nunca van a plenaria. Octubre, eso parece que fuera la final del Mundial Colombia-Brasil. Todo está en Doctor Benedetti, pero mire, volviendo al tema del manejo que le está dando el presidente Duque a la coyuntura del paro, yo no sé si la foto de Duque con Gaviria y con Vargas Lleras en este momento ayuda a solucionar el paro. Como tampoco creo que la foto de Duque con Benedetti, con García Real y con claro, pero ayuda a mejorar el paro. Pero es una necesidad porque ¿quién va a reflejar entonces los cambios que están exigiendo las protestas? Yo he dicho varias veces que esto es un movimiento social, no voy a lo siguiente. No lo para nadie. Entonces esa foto con la clase política, cualquiera que sea, no va a ayudar en este momento. Pero además quiero decir lo siguiente, ustedes no creen, y le pregunto para que de manera muy breve me ilustren, ustedes no creen que en este paro el Congreso está pasando de agache, el que está aguantando toda el agua sucia es el gobierno, pero el Congreso, que ha legislado con muchas de las leyes que le están cobrando al gobierno hoy en día, ¿tiene una gran responsabilidad en todo esto? No, yo creería que es al revés. Sí, o sea, pero si ustedes sienten que el paro no es contra ustedes. Yo empecé diciendo, claro, el estatuto anticorrupción es un tema donde el Congreso se le bajó al país. Yo varias veces he dicho en este programa que nosotros no representamos a nadie, que la forma como nos elegimos, no solamente aquí, sino en todo Occidente, hizo agua, y hay que inventarse algo que no está inventado. Y también he dicho todo el tiempo de que claro que el paro es contra nosotros, es contra todo el mundo, contra los supuestamente líderes, contra el Estado, contra la nación. Y por eso esas fotos que usted pregunta no ayudan para absolutamente nada, porque son protestas sociales, lo he dicho 60 veces aquí. Pero yo no comparto eso por una razón, mire, hermano. ¿Usted no comparte que sea contra el Congreso? No, yo comparto que sea contra el Congreso. No comparto es que el Congreso no sea parte de la solución y que es preferible hacerlo de frente y plantear las cosas de cara al país que seguir en una actitud donde nosotros no tenemos nada que ver cuando nosotros somos responsables de todo lo que vaya a pasar en los acuerdos que haga el gobierno con quienes están protestando, reconociendo que perdimos legitimidad y que no somos los voceros del paro. Pero entonces, senador García Realpe. Bueno, claro que es contra el Congreso también. Claro, es contra el Estado. ¿Y qué van a hacer ustedes? Es contra los ricos. Es contra Luis Carlos Sarmiento también. Y contra los medios de comunicación. Pues también contra los exploradores que dañan el medio ambiente. Pero permítame, yo le pregunto porque como los tenemos a ellos. Es que mire, la gente ve que sus ahorros pensionales quedan en manos de cierto conglomerado económico
Y la Pero, gente doctor tiene esos García Realpe, interrogantes. ustedes desde el Aquí lo Congreso- dijo Rodrigo. ¿Sabe quién y contra quién protestan en Bucaramanga y Santander? Contra Minesa, contra el proyecto Minesa, Pero en porque el- dicen que se va a llevar el agua de la vida y de los santandereanos. Pero permítame le Entonces, esto es pregunto, muy senador disperso García Realpe, y usted dice diverso. que sí es contra ustedes, pero entonces ustedes, ¿qué actitud van a tomar? Porque entonces si la protesta Bueno, también es déjeme contra decirle lo ustedes- tomaría siguiente. la siguiente actitud, Déjeme decirle lo siguiente. respetar. El martes pasado o el miércoles pasado, el presidente Lidio García convocó a todos los voceros del paro y a todas las bancadas del Congreso de la República. Asistimos todas las bancadas, con excepción del Centro Democrático, para nosotros escucharlos y asumir un papel no de mediador, sino de facilitador del diálogo, pero también para asumir nuestras cuotas de responsabilidad en lo que a la gente le Yo le diría qué es lo que debemos hacer, qué es lo que está preguntando Camila. Yo lo que debería hacer es emplearme a fondo en trabajar en un marco jurídico que, de acuerdo con el gobierno y con quienes son líderes en las protestas, reflejen los cambios que ellos quieren hacer. Pero aquí Ese es lo que debe hacer el aquí Congreso. parece que estuviéramos un poco autistas lo que está pasando actualmente. Ahora mismo, no hay ningún acuerdo para suspender el paro mañana. No se puso de acuerdo el gobierno. No, es que No, me refiero a qué deberíamos hacer nosotros, que si el ser Congreso el ayuda, instrumento que si para esto poder acaba. ayudar. Porque lo iban a Mañana levantar. no hay problema. ¿Sabe quién fue a la reunión Y el hoy en la principal- y mañana el principal con tema los fue el voceros del SMAT? paro? Fue Angelino Garzón y el doctor Molano. Ellos dos fueron, no fue el presidente a la reunión. No sabía, Entonces, pero- ¿con qué razón iban a levantar lo que ellos ya tienen convocado y el principal prácticamente tema fue el movilizado? SMAT. Pero mire, ustedes están diciendo que tienen que hacer algo porque ya los tres aceptaron que evidentemente el Congreso sí también están protestando No en contra del representa Congreso a de la nadie. República. Por supuesto que Algo sí. peor. Exactamente. Pero y acá tuvimos a tres representantes a la Cámara, que además están muy pilos los representantes a la Cámara, sentados en estos mismos sitios en donde están ustedes, y les hice esta misma pregunta que les voy a hacer en este instante. Porque otro de los puntos, y ya Lidio García del Partido Liberal lo ha propuesto, yo no sé si de medida populista o de verdad porque cree que eso es lo que se debe realizar debido a las peticiones del paro, y es que la gente está diciendo, los congresistas se tienen que bajar el sueldo. ¿Puedo contestar O el primero? Congreso se tiene que ¿Puedo bajar a la contestarle? mitad. Yo le ¿Puedo respondo contestarle antes que Barón? rápido. ¿Puedo contestarle No, antes que pues, Barón? ya, mire, No, ya, pero ya estoy pero que contestando. siempre, Mire, hombre. primero yo aceptaré Pero eso me pasa que porque me yo le pregunto a reduzcan el Camila. sueldo con una salvedad. Eso no tiene nada que ver con la anticorrupción, pero sí es un mensaje. Es un mensaje a la opinión pública diciéndole Un estamos de símbolo. acuerdo. Es un símbolo. Así no tenga Es nada que ver contra la a ver, corrupción y lo acepto. A ver, Camila, dentro del presupuesto nacional, el sueldo de los congresistas es el 0.04. Pero ¿por qué yo estoy de acuerdo con que se baje? Porque Colombia está entre los 10 países más desiguales del mundo. Y que Dentro de los 4. Por eso, de los 3, 4 primero, que nosotros diéramos un ejemplo real de que hay una desigualdad, pero cuando nosotros lo hagamos, también se la quiero ver a los señores que, por ejemplo, son terratenientes, que por eso es que se está desangrando este país, por la tenencia de la tierra. Esos señores tienen una cantidad de tierras alimentando vacas, No nada pagan más. impuestos. No es productivo. No es productivo, eso no es capitalismo, eso es siglo XVIII. Pero y entonces tienen que ustedes coger la están- tierra, póngamela a cultivar, empecemos a acabar la desigualdad. Pero usted está No he diciendo respondido yo ya no. le dije que Sí, yo me lo bajo. No he Usted dijo que respondido- sí. Sí. No he yo también que respondido sí. sobre el salario, Que sí. Camila. Senador García. Que sí. Esta tarde, el presidente Lidio coloca una urna, dice de transparente, de cristal, para manifestar si estamos dispuestos o no a la reducción del salario. García Realpe votará por la reducción de nuestros Yo también, salarios. pero déjeme ¿no decirle creen? otra cosa en Yo lo general. veré. Déjeme decirle lo siguiente. Ayer mismo, un parlamentario que no vale la... Es decir, no es para citarlo, porque es un compañero nuestro. Dijo, yo estoy dispuesto a mucho más de la reducción, pero como yo soy abogado, que me reduzcan totalmente el salario, pero que me dejen litigar, que me dejen contratar como consultor, también como aspirante a algún servicio a los particulares o al Estado. Entonces ahí viene la contradicción. ¿Sabe? Les reducimos el salario a tal nivel que ellos no puedan vivir. Pero ¿cómo O va a les ser dejamos congresista y trabajar abogado? En su profesión. El médico Pues- en medicina. El abogado como abogado. El consultor económico como consultor. pero- ese interrogante también se lo dejo aquí a Ese es Doctor a la García opinión. Realpe, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso del conflicto de interés de un abogado que sea a su vez congresista y litigante? Esa es la pregunta. Es decir, se reducen los salarios entonces a tal nivel que tengamos que, por ejemplo, si yo soy agricultor, como lo soy efectivamente, volver a tener mitad de tiempo para dedicarme a nuestras Pero huertas. entonces sobre los Pero mire, mensajes. más grave que eso, ¿sabe Senador qué es, Barón. Camila? Que hacemos un acto simbólico que en nada le mejora a la gente su situación.
Lo importante sería poder llegar a hechos concretos. Pero como el paro es contra el Congreso. Sí, por eso digo que ese sería ese es un bálsamo para la molestia de las protestas, pero lo que sí sería lógico es, por ejemplo, coger y revisar lo que pasa con las pensiones para incrementar coberturas. Perfecto, pero eso es una responsabilidad. A mí me gusta ese tipo de posiciones que empiezan a hablar un poquito más claro y se bajan del discurso político de plaza pública al ejercicio de legislar. Vamos con ese punto, senador. Entonces, si ustedes, 1, no están mermelados, Ejecutivo allá, Congreso acá. 2, no representan a la gente. Pero mermelados 3, en el contexto que por hablamos. eso, por eso, en el contexto negativo. 2, no representan a la manifestación social. Y 3, sí tienen mucha responsabilidad. ¿Por qué no coger directamente ustedes, prescindiendo del Ejecutivo si es necesario, el toro por los cuernos y empezar a legislar y empezar a reunirse también con los convocantes y a sacar la agenda legislativa social que tanto se está pidiendo, entre otras cosas responsabilizándose por el presupuesto que no hay? Claro, porque hay muchas de esas modificaciones que van a requerir el visto bueno del gobierno. Nada que sea referente a Hacienda, que es de donde surge la plata, se puede modificar por voluntad propia del Congreso. Porque la Constitución lo dice. Y le voy a dar uno de los elementos más importantes de lo que ha venido sucediendo últimamente y que es lo que la gente más reclama. El 12% que pretendían de retención en la fuente, reducirle a los pensionados para efectos de pagos de salud, que se aprobó en el Congreso, es un pedimento de toda la vida. Esa ley se aprobó. Se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado y no la quisieron firmar. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que a mí lo que me molesta, se los digo con franqueza, es hay que tener gestos y símbolos, pero lo que uno no puede hacer es engañar a la gente otra vez diciéndole vamos a hacer tal cosa, vamos a pedir pensiones más altas cuando uno requiere del gobierno una autorización para que el proceso sea viable y no lo tumbe la Corte. Yo creo que es el primer diciembre que empieza y uno no se da cuenta que está en diciembre debido a las tensiones que hay y que se van a exacerbar más en los próximos días por la forma como el gobierno, creo yo, ha manejado mal todo ese tema del diálogo. Que esos tipos no se paren y como se paren, entonces el paro va a ser contra ellos y todo es una cantidad de malformación de momentos que todo se va empeorando. Pero mire, yo acá se nos está acabando el tiempo. Yo sé que ustedes se van a quejar de que no hablaron casi mis compañeros de la mesa de trabajo. Que Varón habló el doble que Varón habló el doble que Benedetti. No, pero espérese porque los voy a dejar hablar a todos, a cada uno ya para cerrar. No, porque cada vez que pido la palabra no, cada uno va a tener su tiempo, senador Benedetti. Están quemando tiempo. Oigan a Camila. Y es que ya dijeron ustedes, esta reunión con la clase política tradicional no va a frenar el paro. Esto también es contra nosotros como congresistas. Acá son unas manifestaciones distintas. Entonces, para que cada uno diga qué van a hacer ustedes como clase política tradicional, como congresistas, como miembros de una corporación contra la que también están protestando para ayudar a salir de la que estamos en este momento en el país. Y si quiere empiece usted, senador Varón, como cierre porque son las 12:58. Corto. Lo primero, esperar a que el gobierno acuerde unos cambios que sean sustanciales y que reflejen la solución a la inconformidad de quienes están pronunciándose, que no son los partidos políticos, y proceder de conformidad a modificar el marco jurídico, que es en un Estado de Derecho lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y en eso habría que adicionarlo con una cosa, es llevar a debate, pero con seriedad, con cifras, con sustento, temas tan importantes como el de la pensional, donde solo le dejo estas dos cifras para terminar. El 23% de quienes deberían pensionarse están pensionados en Colombia. El 76% se lo llevan las pensiones más altas. Y lo que le devuelven a una persona para la pensión de un salario mínimo no corresponde ni siquiera al índice de inflación de cada año en cuanto a lo que le reconocen como intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos hacer un ejercicio muy serio para cambiar cosas que le mandaran mensajes reales. En la reducción la acepto, pero ese es un gesto para aceptar que hay una enorme desigualdad sin que tenga nada que ver con la corrupción. Senador García Realpe, y usted es del Partido Liberal, porque acá el doctor Varón desde Cambio Radical. En primer lugar, sintonizarnos con las reclamaciones justas que tiene la sociedad colombiana a través de los promotores del paro. ¿Cómo no ponernos de acuerdo con los indígenas del Cauca, porque lo están matando? Así es. ¿Cómo no? Los respaldamos al 100%, en respeto a sus derechos fundamentales. ¿Cómo no respaldar, por ejemplo, las reclamaciones que la gente tiene sobre el tema de pensiones? Hombre, justo es que a la gente le reconozcan en la medida su ahorro pensional y que no se lo queden con los fondos privados y que ciertos
pensionados oficiales sean subsidiados. Los más altos tienen subsidio. A ver, No corresponde a ese ahorro. Y segundo, ya en los temas de ley, yo no voy a aprobar la reforma tributaria, ¿Y su partido? por lo menos como está. Vamos a plantear en una reunión de bancada, en últimas, Camila, vamos a pretender que votemos en libertad. Y para ahora- que la gente vote por lo que tenga de convicción. usted, senador Benedetti, para cerrar, que está en el partido de la U, pero está en oposición a su partido. Ok, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a poner del lado de los que están protestando. Yo me voy a poner del lado de la marcha porque ahí están varios temas de los que yo siempre he estado ligado, al tema de la paz, a que no sigan matando a los líderes sociales, al tema de los indígenas, a los terratenientes, etc. Yo me voy a poner del lado de la protesta del paro. Y si la protesta sigue subiendo y nos tenemos que ir todos, nos vamos todos. Senador Benedetti, senador Barón, senador García Realpe, cada uno representante partido de la U, Partido Cambio Radical y Partido Liberal. Mil gracias por venir a responder esa pregunta de si el diálogo con la clase política tradicional va a ayudar a frenar las Oye, movilizaciones muchas gracias sociales. por compararme con dos tipos tan audaces como Manuel. Nos regañaron con su pregunta, Camila, en las redes. Me la debes. Que no podemos hacer eso. dice la gente. 1:00 p.m, 1 minuto. Hasta aquí Mañana es Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por acompañarnos. Ya llega mi compañero Ricardo Espina con todo su equipo en Meridiano Blue.